Pues ala, recoge que nos vamos. Ya ha acabado la predicación. No esperabais estar tan pronto en casa. Pero bueno, el Señor siempre tiene algo. Siempre tiene algo. Y ese algo, absolutamente todo, es de provecho y bendición para todos. Amén. Pero qué bueno es esto, que sepamos a qué hemos sido llamados. Por eso el título de este mensaje precisamente es eso. ¿Sabes a qué has sido llamado? No consiste solamente en venir aquí al cultito los domingos o los martes o los jueves o el día que haya, ¿verdad? Es algo más. Dios quiere algo más de nosotros. No se trata solamente de decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, porque creyentes todos dicen serlo, pero lo importante es dar el paso siguiente, de creyente a discípulo. Amén. Puede ser un hilo muy fino o puede ser una soga así de gorda. Todo depende de la voluntad que tú tengas, de lo que tú verdaderamente sientas en tu corazón. Si quieres servir al Señor de verdad, o como decía un pastor amigo nuestro, en vez de ser cristiano, simplemente eres cristino, no llegas ni a eso. Pero lo importante es que tengas comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guíe y que no te quepa ninguna duda para qué Dios te ha llamado, para qué estás aquí. Nosotros ahora mismo estamos en España, en este país variopinto, porque hay de todo, como en botica, que dice el dicho. Para que no sepa lo que es una botica, que me imagino que sí, como en farmacia. Pero si solo nos limitamos, por ejemplo, a este país de España como ejemplo, creo que en este caso es más que suficiente. ¿Pero ejemplo de qué? Porque también tenemos que despejar incógnitas. Pues de estar formado a lo largo de nuestra historia por muchos pueblos que han sido invasores, diferentes razas, culturas y creencias también religiosas. Eso es España. Íberos, celtas, árabes, judíos, romanos, franceses. Es tanta la diversidad de razas, de culturas que han pasado por este país en el cual vivimos, que le hace ser diferentes. Quizás de ahí viene ese famoso eslogan publicitario para el turista, ¿no? De España es diferente, que decía, un eslogan que hubo hace muchísimos años. Cada pueblo que ha pasado por aquí ha dejado su huella sin duda alguna. Culturalmente, a nivel religioso, a nivel de edificios, de monumentos, todos han ido dejando su huella. Iban llegando nuevos pueblos e intentaban borrar el rastro de todos aquellos, de todos los antecesores que había hasta el día de que ellos llegaban, queriendo siempre implantar sus costumbres, así como sus creencias también religiosas y cultura. Y así ha venido sucediendo hasta el mismo día de hoy, que aunque no lo parezca, también sigue sucediendo esto. ¿Por qué? Porque hay hombres, quien dice hombre dice mujeres, normalmente hombres, con un espíritu de conquista, ambiciosos, que a través de su opresión o tiranía mantienen su ambición por un periodo limitado de tiempo en la historia. ¿Y eso por qué? Porque nadie es eterno. Eterno solamente es Dios. Dicho de otra manera, que todo lo que proviene por la fuerza, todo lo que el hombre quiere imponer por la fuerza, todo lo que es impuesto, os aseguro que no perdura en el tiempo. Como mucho,
hasta que muere aquel dignatario o opresor que implantó unas normas, unas leyes y una forma de vida y costumbres. Los hubo a lo largo de la historia que pensaron que eran enviados por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han salido? Lo último que conocemos en este país, en una moneda llamada peseta, que ponía en la inscripción el nombre y enviado por Dios. Yo recuerdo cuando era chiquitito en el colegio me enseñaron una cosa, cuando hablaban, por ejemplo, de Franco, y te lo enseñaban cantando los maestros en la iglesia. Cuando decía ¿quién era Franco? Y te enseñaban los maestros, tenías que decir cantando: Franco fue un hombre enviado por Dios para redimir a España. Eso es lo que nos enseñaban, por lo menos a mí el maestro que tuve enseñaba eso. Es una realidad. O sea, vamos a ver, Dios no quiere que vivamos del pasado, porque como muchas veces hemos dicho, el que vive del pasado no tiene presente, y el que no tiene presente que se olvide de su futuro. Pero tampoco podemos olvidarnos de lo que ha habido. ¿Por qué? Porque de todo tenemos que aprender para no repetir ciertas cosas que para nada convienen y vienen de parte de Dios. Amén. No se trata de regocijarse del pasado. Se trata que veamos cada uno en su vida de dónde nos ha sacado Dios. Porque es necesario que nos examinemos y veamos cómo hemos llegado aquí y por qué hemos llegado aquí. ¿Cuál fue la necesidad que tuvimos cada uno para ir a los pies de la cruz, para ir a los pies de Cristo y decirle: ya no puedo más, Señor, haz lo que quieras? Pero eso es a consecuencia de un pasado que todos un día tomamos decisiones, y las decisiones que tomamos, mirar dónde nos han llevado. Afortunadamente hoy estamos todos aquí. Es decir, que el rumbo de la historia da muchas vueltas, ¿no? Pero al final siempre termina por repetirse, aunque de diferente forma, manera, escenario y de diferentes maneras. Había un refrán popular que dice que la historia es como las pescadillas, que siempre acaban moviéndose la cola. Siempre da vueltas y parece que acabas y comienzas y siempre es lo mismo. En diferentes circunstancias históricas y de diferentes maneras, pero eso solamente quiere decir una cosa: que el ser humano somos muy torpecitos y tropezamos dos veces en la misma piedra. Los hay que hasta tres, y los hay que ya les gusta la piedra y se queda tumbado encima. ¿Verdad? Veamos. Hay hombres fuertes con poder. Hoy hay un hombre fuerte con poder, mañana sale otro y otro día sale otro. Cada uno trae sus formas y maneras de hacer, de actuar y de gobernar en el marco de una ideología. Ideología que se transforma en intereses propios y cuyo principal ingrediente, sin duda alguna, por las circunstancias del hombre, acaba en codicia y ambición en todas sus ramas. Pero fijaros también qué dado es también el hombre a endiosar al hombre, ¿verdad? Endiosarlo entre comillas, e incluso a rendirle culto y venerarlo. ¿Cómo el hombre es capaz de venerar a otro hombre, a otro ser humano? Hemos visto a lo largo de la historia, podemos ver ejemplos. Vemos a los faraones, que era una divinidad, los césares, Napoleón, Hitler, Lenin, Franco, Stalin, Mussolini, 40.000 a lo largo de la historia, los papas de Roma, y una muy larga lista de personajes que la humanidad ha tenido, y por desgracia muchos actualmente.
todos de una forma o de otra llegaron a creer que eran imprescindibles para la humanidad. Si yo falto, todo esto se viene abajo. Si tú faltas, todo esto va a coger una tranquilidad que no te lo imaginas. Eso es lo que pasa. Algunos incluso que habían sido enviados por Dios creyeron, como el padre de la Inquisición, como Torquemada. ¿Desde cuando Dios manda que a seres humanos sean echados en la hoguera, como hizo Torquemada con la Inquisición? Y pensaban que era una orden divina, que tenía que ser así. Una historia, sin duda, triste y macabra, que fue para la Iglesia, para España y para Europa. El problema es que tras de sí solo dejaron, hermanos, una profunda huella de dolor, de desolación y en muchos casos gran devastación a los pueblos oprimidos. Pero eso, hasta aquí hemos visto dónde es capaz de llegar el hombre. No para regocijarnos, como os decía hace un momento, sino esto que, digamos, esta introducción que os he dado, es para que veamos eso, hasta dónde el hombre es capaz de llegar. Pero eso ya no importa. Lo que verdaderamente importa es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Por eso hoy no vamos a hablar de hombres endiosados y supuestamente poderosos que ocuparon y ocupan páginas en la triste historia de la humanidad, bien sea pasada o bien sea presente. Hoy no vamos a hablar tampoco, no hablamos de hombres que otros hombres los endiosaron, los pusieron en altares. Hoy hablaremos de lo que verdaderamente importa a la humanidad. Hoy hablaremos del Dios eterno, de su Hijo, de aquel que dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. De aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso es lo que verdaderamente importa a la humanidad. Eso es lo que va a salvar a la humanidad. Hoy hablaremos también, como no, de hombres y mujeres que verdaderamente creyeron en Dios y fueron enviados por Dios. ¿Para qué? Pues para lo mismo que estamos tú y yo ahora, aquí y ahora, para extender su reino, para predicar su palabra, para que muchos se arrepientan y sean salvos. Hoy, queridos hermanos, por eso hablaremos de ti y de mí. Hoy hablaremos de hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y son sensibles a su palabra y están dispuestos y decididos a pagar el precio. Que muchos la escuchan, pero no están decididos a pagar ese precio. Amén. Hombres y mujeres que tras dejarse tratar por Dios han entendido su llamado y dicen sí a Dios, y sí sin reservas, sin guardarse ninguna parcelita. Señor, sí, yo sabes que te quiero, yo sabes que te sirvo, pero hombre, si esto que tengo es un vicio pequeñito, no tiene importancia. Fíjate si hay barriles en el mundo y yo solo me bebo 20 cervezas diarias. ¿No me vas a dejar que me refresque un poco? Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Hombres y mujeres, en definitiva, hermanos, hombres y mujeres que no van armados, que su arma es la palabra de Dios y su estandarte es la pura esencia de Dios. Y estamos hablando hombres y mujeres que tienen amor por su prójimo. Amén. Hombres y mujeres que no conquistan naciones, ciudades, ni territorio alguno, sino que ganan almas para Cristo, que es la mejor conquista que el ser humano puede hacer. Porque cuando Dios nos llame a su presencia, ¿qué vas a ir? ¿Con las manos en los bolsillos?
o con las manos así, dice, mira, las tengo blanquitas, no he hecho nada. Eso no te puedes presentar a Dios así. Tienes que presentarte a Dios con mucho fruto. Amén. Y fruto son almas ganadas para Él. Hombres y mujeres que no se vanaglorian aquí en la tierra porque verdaderamente han entendido que su recompensa no está aquí de la mano del hombre, sino que está en el cielo, en una vida eterna, dándole toda la gloria a Dios y toda honra al único merecedor de ella, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Todos sabemos, hermanos, que cuando cometemos pecado, si hay arrepentimiento genuino, sin duda alguna, Dios nos perdona. Pero hay algo que siempre paga, y es la consecuencia de tu pecado. Aunque Dios nos perdone, la consecuencia de nuestro pecado la pagamos. Hay quien ha bebido más que un cosaco toda la vida y muere de cirrosis. Hay quien ha hecho otras cosas y muere a consecuencia de lo que ha hecho. Pero eso no quiere decir que Dios no le haya perdonado si ha habido un arrepentimiento genuino. Todos, seguro, o espero, hemos oído hablar de Gedeón y cómo por el pecado del pueblo de Israel la consecuencia fue caer en manos de los madianitas por 7 años. ¿A que lo sabéis todos? Venga, ¿quién me lo cuenta? No. Cómo Israel, al dar la espalda a Dios, era un pueblo sometido. Dio la espalda a Dios y pagó sus consecuencias. Pasó a ser un pueblo de libre a sometido, con miedo y con temor. Y esto le llevaba a esconderse en cuevas, como las alimañas, y empobrecerse material y espiritualmente. Es decir, tenían pobreza material y espiritual. Y se hallaban en esta terrible situación el pueblo de Israel, cuando decidieron una vez más, a lo largo de su historia, clamar a Dios. ¿Cuántos incluso que niegan a Dios? Como aquel caso que os conté cuando yo era paracaidista y lo sabía, que decían todo tipo de barbaridades, pero cuando salían por la puerta del avión se santiguaban así a escondidas. Algo hay que el ser humano no puede negar, y es a su Creador. Y en las peores circunstancias de su vida, ¿cuántos hay que no creen en Dios? Y alguna vez, dadas sus circunstancias, las pruebas que estaban pasando, han dicho, Dios mío, pero tú tenías a Dios, ahora me entero. Pues sí, lo tienes, lo has tenido y lo tendrás. Otra cosa es que clames a Él. Y cuando tú clamas de corazón a Dios, Dios siempre te va a responder y te va a librar. Y si el pueblo de Israel estaba así oprimido por su pecado, por dar la espalda a Dios, y le tenían oprimido los madianitas, ¿tú cómo estás hoy? ¿Qué es lo que te oprime, si es que hay algo que te oprime? Porque Dios va a responder a tu clamor si tú haces como hizo el pueblo de Israel cuando se vio oprimido. Solo le quedó clamar a su Creador, a su Dios. Y vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 6, a partir del verso 8 en adelante, y la palabra del Señor dice así: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Dios no les está recordando su pasado al pueblo de Israel. Dios lo que está haciendo es que hagan memoria para que vean lo que Dios hizo por ellos, de dónde los sacó, y para que se den cuenta que si se apartan de Él,
van a volver otra vez a la esclavitud. En este caso, a la opresión de los madianitas. Dios nos quiere recordar a cada uno de dónde nos ha sacado, cuál era tu Egipto y a quién servías. Y sigue Jueces 6, capítulo 9, o sea, verso 9. Os libré de mano de los egipcios. Egipto es pecado. Os libré del pecado y de mano de todos los que os afligieron. Dios nos libró de todo lo que nos oprimía, y a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. ¿Esto qué quiere decir? Dios se lo quita al impío para dárselo al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? No voy a decir cuántos la pían, no impíos, cuántos la pían, eso es otra cosa. Pero Dios le quita al impío para dárselo al justo. Y el justo es todo aquel que ha entregado su vida al Señor, que cree en la palabra del Señor y lo sigue ciegamente. Porque a Dios no le puedes pedir explicaciones, no puedes intentar en nuestra mente comprender lo que Dios hace. Es totalmente imposible. En Dios solamente hay una cosa, sí y amén, no hay más. Yo siempre digo que la palabra de Dios no es para debatirla, sino para obedecerla. Y nunca faltarán a tu lado personas que intentarán meterte el dedito en la boca para ver si caes, supuestamente para saber más de la palabra, pero no es así. No os dejéis engañar por el enemigo, porque el enemigo es muy sutil. Y yo hay personas que le he tenido que decir abiertamente: no pienso discutir contigo de la palabra de Dios. Tú la coges, te la lees, como hago yo, y ora antes para que la puedas entender y que el Espíritu Santo te traiga revelación. Y cuando tú hagas eso y el Espíritu Santo te aclare las ideas, verás como yo no te sirvo para nada, porque lo que hable el Espíritu Santo, ¿qué voy a decir yo después? Nada. Él te libra de tus aflicciones, de todo aquello que te tenía atado. ¿Cuántas cosas? Hay muchos que les tienen atados y oprimidos. Por eso es bueno también reflexionar de qué ataduras nos ha sacado el Señor. Piensa cuál era tu atadura y dale gracias a Dios, porque te ha hecho libre. Amén. Y continúa la palabra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. No temáis, ¿por qué? Porque aun a pesar de su pecado, la vista del Señor, la mano de Dios está sobre su pueblo. Y Dios lo que está esperando de cada uno de nosotros es lo mismo que hizo el pueblo de Israel: clamar, pedir perdón, humillarse delante de Dios. Por eso no tenemos que temer, porque Dios, su mano de poder y de gloria, está sobre nosotros. Y Él siempre responde al clamor de su pueblo. Aun a pesar que Dios nos dice quién es Él, y se muestra a nosotros, y viendo la obra que Dios ha hecho, su poder y su gloria, aún así muchas veces seguimos cayendo y no reaccionamos al miedo, nos quedamos ahí quietos. Pero un hijo de Dios no tiene que tener miedo. Un hijo de Dios solo tiene que tener temor reverente. Y eso no implica pánico, no implica miedo. El temor reverente a Dios lo único que te va a traer es gozo y bendición a tu vida. Amén. Porque, hermanos, la comodidad y la desobediencia a Dios no os quepa la menor duda de que nos lleva a la perdición. ¿Y todo por qué? Por nuestro orgullo,
y rebeldía. Y sigue el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Hasta dónde llegaba el miedo, el pánico? Porque cuando salía la cosecha venían los madianitas y todo el año de trabajo no les servía para nada, porque el pueblo opresor, los madianitas, se lo llevaban todo. Si tu trabajo no lo pones cada día a los pies de la cruz, no le presentas cada día tu vida al Señor, todo lo que hagas, yo te aseguro que aunque parezca que prospera, no prosperará, porque todo le pertenece a Dios, empezando por tu vida, tu trabajo, tu familia. Amén. Entonces tendrás que encomendarte a aquel que te lo ha dado todo. Amén. Fijaros que el ángel, cuando fue a ver a Gedeón, ¿cómo se encontró? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Se lo encontró en plena faena, estaba trabajando, aunque fuera aventando la barba y escondiendo el grano, pero lo pilló trabajando, no durmiendo la siesta debajo de aquella encina, ¿verdad? Dios no quiere perezosos a su lado. A todos los que Dios llamó estaban trabajando. Fijaros que siempre escoge a hombres y mujeres trabajadores, dispuestos, esforzados a pelear, osados y valientes. Dios no quiere verte pasivo en ningún momento, sino activo, porque Dios es un Dios que se mueve, es un Dios activo, un Dios que no para, un Dios que pelea cada día por ti y por mí. Quiere que tú te muevas, y te diré que Dios, cuando te llame, que te haya siempre trabajando. Amén. Y si es trabajando en la obra, mejor que mejor. Aleluya. Y aquí, en Labradores, ya que estás, tienes buena oportunidad de trabajar para Dios. Amén. Dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y qué más le dice? Varón esforzado y valiente. ¿Tú te imaginas si un ángel de Dios se dirige a ti en estos términos? Ven aquí, zángano, vago, tozudo, maleante, ven para acá. ¿Qué encargo te puede hacer ese ángel de parte de Dios? Ninguno. Porque esa clase de personas no es con las que Dios cuenta. Dios cuenta con esa clase de personas cuando hay un arrepentimiento genuino y deja ser tratado por el Espíritu Santo. Entonces Dios dice, ven que ahora vas a ser lo que yo quiero que tú seas. Y vas a ver mi mano de poder y de gloria sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Él no nos abandona, solo hay que buscarle y llamarle. Y Él siempre responde. Amén. Acordaros, el famoso teléfono de emergencias. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Eso dice el Señor. Y ese teléfono, esa comunicación con Dios, nunca falla, nunca da comunicando. Pero lo más impactante es cuando el ángel le define como varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué privilegio! ¿Tú crees que Dios diría esto de ti o de mí? Amén. Jueces 6, verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y todavía se lo preguntas a Dios, todavía le pides explicaciones. ¿Cómo le puedes pedir explicaciones a Dios de algo
que estás haciendo mal. Tendrás que analizarte tú, tendrás que ver cómo estás tú. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Eso es como el niño, que su mamá o su papá le dice, no te arrimes ahí, que hay una zanja y te puedes caer. Y te coge de la mano y te quita. Y en cuanto te das la vuelta, va la criatura, ¡zas!, para abajo a buscar petróleo. ¿Le vas a echar la culpa a tu madre? ¿A tu padre? Tendrás que ver que eres tú que te han advertido de lo que te iba a suceder. Pero no es el niño. Estamos hablando de adultos. Que nosotros cuando cogemos la palabra de Dios y la leemos y la escudriñamos, vemos todo lo que es bueno y todo lo que es malo para nuestra vida. ¿Y por qué muchas veces hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice? ¿Y luego qué hacemos? Como Gedeón. Le pedimos a Dios que se justifique. Hombre, tú que nos has sacado del pecado, nos has sacado de tierra de servidumbre a nuestros padres, todo lo que hiciste por nuestros padres, ¿cómo ahora vas a quedar mal y no vas a hacer esto? Y nos tienes y permites que estemos oprimidos en manos de los madianitas, ¿verdad? Vemos como Gedeón pide explicaciones a Dios y le pregunta el por qué, cuando debería preguntar ¿para qué? ¿Para qué permites esto, Señor? Pues para que aprendas que te va a venir muy bien. ¿Cuántas veces le habremos pedido nosotros explicaciones a Dios? Con lo que soy yo, Señor, que no ha abierto el pastor la puerta de la iglesia y yo ya estoy dentro, y mira qué difícil es eso. Con la de culto que me he comido, la de palabra que me he leído, y la respuesta de Dios es, ¿para qué te ha servido? Es como la clásica frase mía, ¿no? Que a veces vienen algunas personas y dicen, uy, pastor, yo llevo 20 años convertido. Y cuando llevan unos meses en la iglesia uno se pregunta, ¿convertido en qué? Porque no cuadra lo que hablas con el testimonio. Y la palabra de Dios, el Hijo de Dios, no consiste en hablar. Hoy día la mejor predicación que hay es el testimonio de cada uno. El testimonio tiene que hablar por ti de lo que tú eres. Gedeón le recuerda a Dios cómo sacó de Egipto a su pueblo, ni que Dios nos acordara. Y no entiende cómo ese mismo Dios permite esta situación que están pasando, oprimidos por los madianitas. Y así, hermanos, somos también muchas veces nosotros. Le reclamamos a Dios y no somos conscientes que es a través de nuestra propia actitud y decisiones las que hacen cambiar nuestra situación, nuestra historia, nuestras circunstancias. Y no solo eso, sino que aún encima somos incapaces de ver y distinguir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por tanto, no culpemos a Dios de algo que solo nosotros mismos somos responsables. Recordemos por un momento lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 6, cuando dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por... ¿Cuántos hijos hay de Dios aquí? Amén. Pues vamos a irnos preparando. Esto no es como actualmente. Yo recuerdo una vez, Pilar, que te dijo Elisa, me parece que fue, ¿no? No me chilles, mamá, porque dice la señorita que si nos chillas luego de mayor tendremos problemas. Me dio ganas de decirle, dime dónde está esa señorita que lo va a tener. De toda la vida se ha dicho que un azote a tiempo es un éxito. Y Dios no se equivoca.
Si decidimos que Dios es nuestro Padre, hermanos, y lo reconocemos como tal, debemos reconocer primero nuestros errores, nuestros pecados, aceptando la disciplina que viene de parte de Dios para nosotros, porque eso solo nos va a traer bendición. Y seguimos en Jueces 6, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué más garantías queremos? ¿No nos ha enviado Dios a extender su reino aquí en la tierra, aquí en Cambrils? Así es. Entonces, ¿qué más garantías tenemos? Más adelante, Gedeón le pide pruebas a Dios para hacer cerciorarse que verdaderamente es enviado por él, y Dios se las muestra. ¿Acaso no dijo Dios: no te envío yo? ¿Qué más pruebas quieres? ¿Por qué somos a veces, hermanos, tan obstinados para las cosas de Dios y necesitamos ver evidencias, y en cambio para las cosas del mundo somos tan vulnerables? A veces nos comemos todo y accedemos finalmente a la tentación, sin reparar en las posteriores, sin duda e inmediatas consecuencias, porque nos vendrán. Así es. Al igual que Gedeón, tú también has sido llamado primero a salvar a tu familia, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu país y al mundo. Es decir, allá donde Dios te ponga, Amén. tú estarás a lo que Dios te diga. Así es. Y hoy día nos ha traído aquí a Cambrils. ¿Y qué es lo que haremos aquí en Cambrils? Porque la palabra que Dios nos daba para este año es el año de la gran cosecha. Me imagino que esa cosecha, si no la coge nadie, se perderá. ¿Cuántos están preparados para esa gran cosecha? Amén. Y si no te lo crees, y como Gedeón necesitas pruebas, escucha bien esto que dice la palabra de Dios en Marcos 16, versos del 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Eso a quién se lo está diciendo? A ti y a mí. Amén. Pero es más, te dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, Amén. mas el que no creyere será condenado. Así es. No andes con pañitos templados, la palabra es clara. El que no creyere está condenado. No digas: bueno, Dios es bueno, a ver qué hace. Pues lo que hace te lo está diciendo en Marcos 16, verso 16. El que no cree será condenado. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo voy a lo mío? Pues sigue yendo a lo tuyo, que en lo tuyo encontrarás unas compañías que no te van a gustar, ni tú a ellas tampoco. Pero dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios. ¿Eso qué quiere decir? Poder de Dios va a haber en ti. Amén. Hablarán nuevas lenguas. El Espíritu Santo estará ahí en plena acción. Amén. Tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Gloria a Dios. Dios te está hablando aquí de una protección divina, que su mano de poder y de gloria está sobre ti. Él te va a proteger, Él te va a guardar. ¿Por qué? Porque Él es quien nos ha enviado. Amén. Amén. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y... ¡Gloria a Dios! Poder de sanidad. Pero para que esto suceda, tienes que creerlo. La palabra nos lo dice bien claro. Cuando nosotros empezamos a creer, Dios empieza a hacer. Y el hombre tiene la costumbre y el pensamiento de decir: cuando yo empiezo a ver, a lo mejor empieza a creer, que tampoco te dice que creerá. Y como ves, tú eres enviado por Dios como Gedeón.
lo fue, y el secreto está ¿en qué? En no dudar, en creer lo que Dios nos ha dicho. Y créelo ya, porque un segundo más tarde quizás sea tarde, quizás ya no estemos aquí. Al igual que Gedeón, Dios te dice, Él te da la victoria. Amén. Él ha vencido, ha ganado por ti y ha sido retirado todos los decretos y actas que había contra nosotros. Gloria a Dios. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Allí Jesús pagó por todos tus pecados y los míos. Amén. Es tu mejor victoria. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una pelea que no has peleado, ya que Jesús peleó por ti y venció. Amén. Dios te dice también a ti, como Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Este es un texto que lo tengo muy guardado en mi corazón, porque yo al principio era como Jeremías, nada más que le ponía disculpas a Dios. Y uno de los textos que Dios me habló fue este: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Dios siempre que te envía, Él sin lugar a dudas te guarda. Aleluya. Fijaros en una cosa, Gedeón le puso pegas a Dios, y yo os aseguro que en su día también le puse pegas a Dios. Si vemos Jueces capítulo 6 verso 15, dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en manos de... es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jeremías también le puso pegas al Señor. En el capítulo 1 verso 6 dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque yo soy niño. Eso le dije yo a Dios: manda a otro, Señor, que los hay más listos que yo. Y el Señor me dijo: no, Luisito, donde yo te envié irás tú, y vas a decir todo lo que yo ponga en tu boca. ¿Y tú cuáles son tus razones, tus pegas para no obedecer a Dios? Gedeón preguntó: ¿con qué salvaré yo a Israel? Respuesta de Dios: Dios te dará las armas y estrategias necesarias de parte de Él para conseguir la victoria. Dios al que envía, capacita. Amén. Gedeón le dice: mi familia es pobre. Dios que nos dice: Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Qué más necesitas? Gedeón dice: yo soy el menor en la casa de mi padre. Como diciendo: tengo hermanos mayores que están más preparados. Pero Dios que le dice: para Dios no hay edad para servirle. Y al que envía, capacita. No importa lo chiquitillo que seas. Si Dios te dice por aquí, Dios te va a capacitar. Amén. Y Jeremías le dijo a Dios: no sé hablar, soy un niño. ¿Y qué le dijo Dios? Dios pondrá sus palabras en tu boca, al igual que te dará la madurez necesaria, y la sabiduría te vendrá de lo alto. El que quiera sabiduría nos enseña la palabra, que se la pida a Dios. Amén. Y ahora quedamos tú y yo. ¿Qué pegas le ponemos a Dios? Ahora que sabemos que Él nos ha enviado y con todo lo que hemos escuchado, ¿qué se nos ocurre decirle a Dios para que mande a otro? ¿Qué pegas le ponemos? Soy muy joven, soy muy mayor, no tengo dinero, no sé hablar en público, trabajo mucho, no me queda tiempo, estoy cansado y casado, no tengo tiempo. Oye, eso último para que cada vez sea por no estoy preparado. Si nuestro corazón
no está a la disposición y reina la comodidad, nunca nos van a faltar razones poderosas para servir a Dios y hacer su voluntad, sin lugar a dudas. Ahora bien, te diré una cosa, todo esto podría estar muy bien, pero tienes un gran problema, que por mucho ingenio que tengas o que tengamos, a Dios nuestras disculpas no le sirven para nada. Si Él te dice ven, no vale que le digas, Señor, que me cierran el Mercadona y me he quedado sin leche. No le sirven para nada. A lo mejor te quedas en casa y cuando salgas a la terraza te encuentras una vaca y la ordeñas que te ha dejado el Señor. Si no quería leche, toma, más fresca imposible. Y cuando la ordeñes desaparece la vaca. Dios es todo. Dios lo puede todo y lo hace todo. Por eso tus respuestas no le valen tus razonamientos a Dios. ¿Acaso piensas que podrás escapar al llamado de Dios? Si Dios te dice ven, tardarás más, tardarás menos, darás muchas vueltas, pero tú al final irás. Solo al hacerlo te traerá bendición a ti, a tu casa, a tu familia. Hermanos, al principio en la introducción del mensaje hablaba de hombres, de pueblos, que se empeñan en dejar huella en la historia, bien sea por ideas, bien sea por obras, bien por ideologías, cada uno sabe sus razones. También hablamos de cuántas atrocidades e incluso genocidios que el hombre ha cometido en nombre de Dios, para colmo, o de Alá, o de ideología política o religiosa alguna. Pero cómo al final, más tarde o más temprano, todo desaparece, o bien en la propia vida de la persona o en su muerte, formando parte de una etapa triste de la historia que nunca debió suceder. Quiero hablarte de aquel hombre que revolucionó al mundo y a la historia, que vivió en la tierra y a pesar de todos los siglos pasados desde entonces, hoy día tiene la misma actualidad y vive, y no es historia, sino que es actualidad. Y te guste o no, está ligado estrechamente a tu presente y a tu futuro. No hace falta ya que te diga, que te hablo de Jesús, el Hijo de Dios, que revolucionó la historia del mundo y la sigue revolucionando, tu corazón y todo tu ser. Pero la forma de hacerlo es tan distinta a como lo hace el hombre. El hombre lo hace muchas veces, por no decir todas, a través de la fuerza, de las armas, como hemos visto a lo largo de la historia. Pero Jesús, ¿cómo hace las cosas? Fijaros qué diferencia. Nunca te fuerza ni te impone nada. Eso quiere decirte que el Señor te da libertad porque te ha hecho libre y Dios no se va a contradecir nunca. Gana todas las batallas. Eso te da una garantía de victoria para tu vida. No usa nunca armas del hombre. Su ejército de amor es de voluntarios. Tú eres quien decides si sirves al Señor o no. Su principal arma, ¿cuál es? Su pura esencia, el amor. Su fidelidad como amigo es inquebrantable hasta el punto de dar su vida por ti y por mí. ¿Conoces o has conocido a lo largo de tu vida, de la historia, un líder semejante? Ya te digo yo que no, es totalmente imposible. No hay nadie como Él, no hay nadie como Jesús.
quiere darte el privilegio de pelear junto a Él esa buena batalla de la fe que tenemos que pelear todos hasta que Él nos lleve a su presencia o Él venga pronto. Gloria a ti, Cristo. De antemano ya sabes que la guerra está ganada. Nosotros solamente hacemos aquí batallitas. ¿Necesitamos alguna garantía más de victoria? No existe. Hoy Dios te ha puesto en esta ciudad, en esta localidad de Cambrils y en esta congregación de labradores del reino. No importa cuál es tu historia, a Dios no le importa de dónde vienes, de dónde procedes, ni qué hiciste ayer ni antes de ayer. Hoy Dios te ministra. Y lo que verdaderamente le importa es cómo está ahora tu corazón. Aleluya. Si estás verdaderamente dispuesto a seguir peleando esta batalla de la fe, a seguir extendiendo el reino aquí en la tierra. Dios te manda y te dice que ocupes tu lugar, porque Dios no hace acepción de personas y Dios para todos nos tiene reservado un lugar. No temas, sé valiente, esfuérzate, que esa fuerza te viene del Señor. No hagas nada en tus fuerzas. Te ha puesto un instructor que no se aparta de ti nunca, que es su Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la única guerra y no olvides que el único arma es el amor. La única guerra cuya arma es el amor. Y aquellos que se rinden a Él de tu mano, nunca, nunca serán ya esclavos, sino libres como tú y como yo. Así es. Hermanos, el título del mensaje de hoy, recordemos que es ¿sabes a qué has sido llamado? Sin lugar a dudas, ahora creo que a estas alturas del mensaje, ya terminando, no vas a tener ninguna duda. Servir a Dios ganando almas para Él y que en tu corazón ya no haya más dudas. Qué importante es eso. Sino el convencimiento que Dios solo quiere bendecirnos. Y Él cuenta contigo, dándote el privilegio de trabajar para su obra aquí. Es un privilegio, hermano. Aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Hablamos también al principio de la gloria del hombre. La propia palabra te la describe esa gloria. En 1 de Pedro 1, 24 y 25, cuando dice: toda carne es como hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? Está muy verdecita. Mañana se seca y pasado cerillazo. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. No vale para nada. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la historia del hombre, por mucho poder que haya tenido y muy poderoso que se crea. Pero hay algo muy importante que permanece. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si tú permaneces en su palabra, también permanecerás para siempre. Porque hoy estamos aquí, pero mañana estaremos eternamente viviendo en su presencia. Y ahora te toca decidir a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo lo tengo muy claro, lo que voy a hacer. Y os lo voy a decir como dice el Señor que seamos como niños. Se lo vamos a decir cantando, con una alabanza, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, porque es importante que no sea solamente una alabanza, sino una declaración. Es importante decirle al Señor: yo lo haré,
yo venceré. Amén. Porque si tú venciste, me llevaste a mí contigo y yo también soy vencedor. Amén. Sin reservas, sin condiciones. Yo no te voy a poner condiciones, Señor. Señor. Solamente sí y amén. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana. Rendirnos plenamente nuestro corazón a Él. Y estar en primera línea de batalla. Porque en primera línea de batalla es donde primero ves la victoria. No estés en retaguardia. Porque el Señor no quiere que te quedes atrás. Quiere que estés delante. Quiere que te goces en esta victoria que Él ganó para ti. Amén. Amén. Oh,